Buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva jornada empresarial, a este nuevo webinar que bajo el título Reduciendo la huella de carbono en los sectores productivos de Jaén, sumideros de carbono como solución sostenible, organizamos desde la Confederación de Empresarios de Jaén, con la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén. Para ello, hoy contamos con el presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén, don Bartolomé González, con el secretario general de la Confederación de Empresarios de Jaén, don Mario Azañón, con el diputado de Empleo y Empresa de la Diputación de Jaén, don Luis Miguel Carmona, y cómo no, con los ponentes que hoy nos acompañan, don Rafael Cobo, director de consultoría en Marwen, don Manuel Castillo, el Departamento de Ingeniería de Intelet, y con don Gonzalo Guerrero Luque, consultor en proyectos de carbono de Balam Agricultura. Y ya sin más, agradeciéndole su asistencia, le cedo la palabra a don Bartolomé González Ruiz, presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén. Bien, buenos días a todos. Bienvenidos a esta jornada online en la que vamos a exponer las conclusiones finales del proyecto Jaén Deja Huella, trazando el camino hacia la descarbonización de la empresa jienense. Ese es el nombre de este proyecto que hemos culminado y bueno, también en la jornada de hoy abordaremos las características de los sumideros de carbono como estrategia sostenible en el desarrollo empresarial. Permitidme en primera instancia que salude al diputado de Empleo y Empresa de la Diputación Provincial de Jaén, que nos acompaña, Luis Miguel Carmona, al igual que el resto de los ponentes, al secretario general de la Confederación, a Mario Aceñón, y en el caso concreto del diputado, pues agradecerle su participación en esta jornada con la que ponemos hoy el broche de oro a este proyecto de Jaén Deja Huella, una iniciativa de la Confederación de Empresarios de Jaén que se ha desarrollado en colaboración con el ente provincial, centrada en algo tan importante de cara al futuro como es reducir la huella de carbono en la industria jiennense en general, con especial hincapié en sectores como el agroalimentario por su peso dentro de la economía provincial y que está teniendo ciertamente una muy buena respuesta de la industria participante y que ha despertado el interés de muchas empresas de nuestro territorio. Jaén Deja Huella es, como señalaba, un proyecto que la Confederación de Empresarios de Jaén ha desarrollado a lo largo de este año, del 2024, con la colaboración de la Diputación Provincial, con el objetivo claro y con la finalidad de calcular la huella de carbono en empresas de 4 sectores representativos de nuestra provincia, estudiar también su situación y contabilizar sus emisiones de CO2. Estos sectores han sido, como decía, el agroalimentario, también el industrial, el del plástico, que tiene tanta importancia en la zona sur, y del comercio mayorista. Junto a este análisis, cuyas conclusiones presentarán ahora los técnicos que nos acompañan, la Confederación de Empresarios de Jaén también ha desarrollado distintas acciones de difusión. En este sentido, hemos celebrado 2 jornadas online en las que abordamos las novedades en el informe de sostenibilidad de la industria oleícola, por un lado, y otra jornada además sobre estrategias y también sobre acciones para reducir la huella de carbono, ambas con una participación más que notable de empresarios. Estas 2 actividades, como digo, contaron con una amplia participación, lo cual pone de manifiesto el interés empresarial que existe en torno a este tema. No voy a extenderme mucho más en mi presentación, pues entiendo que serán los técnicos a cargo del programa los que deban explicar en detalle las conclusiones obtenidas, pero sí que me gustaría subrayar el hecho de que este proyecto se haya centrado en la huella de carbono, al entender que es el primer paso que puede dar una empresa para conocer su impacto en el planeta e iniciar acciones para reducirlo. Actuar sobre este parámetro tiene sinceramente importantes implicaciones para cada una de las empresas. Así, a medida que aumentan las precauciones por el cambio climático, se están implementando regulaciones mucho más estrictas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, medir la huella de carbono permite a las empresas cumplir con esta legislación, con estas leyes, y evitar, por tanto, sanciones y anticiparse de esta forma a futuros cambios normativos. Por otro lado, al medir y analizar las fuentes de emisiones, las empresas también pueden identificar áreas donde se está desperdiciando energía o incluso recursos, lo que puede llegar a una mejora de la eficiencia operativa de la empresa. Desde el punto de vista reputacional, también es importante para la empresa, al asumir estrategias de reducción de emisiones, las empresas pueden mejorar
el acceso a capital, también atraer inversiones interesadas en sostenibilidad y abrir nuevas oportunidades de negocio en mercados más conscientes ambientalmente y ganando, por tanto, una ventaja competitiva sobre aquellas que no tienen esta estrategia y que, por tanto, no lo hacen. Por supuesto, la medición y la reducción de la huella del carbono es un paso fundamental para contribuir activamente a la lucha del cambio climático, pero no es solo por responsabilidad ambiental, también es una oportunidad estratégica para las empresas que beneficia tanto al planeta como al propio negocio, como a la propia empresa. Por mi parte, poco más que añadir, agradecer de nuevo el apoyo y la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén en el desarrollo de proyectos enfocados a abordar el reto de la sostenibilidad. En efecto, tenemos que reconocer desde la Confederación de Empresarios de Jaén que la Diputación se ha convertido en un aliado estratégico en nuestro objetivo de seguir avanzando en que las empresas operen con modelos de gestión mucho más respetuosos con el medio ambiente y también mucho más pragmáticos en cuanto a la operatividad. Y por último, pues desear que el webinar de hoy sea de interés para todos los asistentes y sirvan para avanzar en este objetivo. Y muchas gracias. Muchas gracias, Bartolomé. Tiene la palabra el diputado de Empleo y Empresa, don Luis Miguel Carmona. Muy buenos días a todos. Gracias, Luis, querido Mario, querido presidente Bartolo, Manolo, Rafael y a todos, lógicamente, que nos están escuchando en esta última webinar. Se dice que hasta el rabo es todo es toro y, lógicamente, estamos a día 26 de diciembre, por supuesto, intentando ver de qué manera podemos contribuir a mejorar la eficiencia de nuestra empresa y, por supuesto, contribuir a mejorar la producción de todo el tejido, ¿no? De todo el tejido productivo que tenemos en nuestra provincia y, bueno, pues todo lo que forman parte, lógicamente, de la Confederación de Empresarios. Eh, Simplemente y de manera muy breve, pues saludaros a todos y, por supuesto, ponernos a vuestra entera disposición. Es decir, vaya por delante que iniciativas como esta que estamos desarrollando a lo largo de todos estos años con la Confederación de Empresarios, bueno, pues tienen una importancia en cuanto a intentar mejorar y competir mejor el día de mañana en todos los sectores, ¿no? En todos los sectores que tenemos en la provincia. Y lógicamente también, bueno, pues van a encontrar a la Diputación Provincial de Jaén, como se ha dicho por parte del presidente, en un aliado leal y fiel para, sin tener ese tipo de competencias, sin tener ese tipo de responsabilidades, pues intentar que ese tejido productivo, pues el día de mañana sea capaz de competir en los mayores escenarios o en todos los escenarios posibles de este mundo tan difícil y complejo, ¿no? Como es el de la empresa y- y todo lo demás. Dicho esto, nosotros pues sí os animaría a que cuando terminara dicha jornada, que es la última, lógicamente, de este ejercicio 2024, habrá muchas más, no quepa la menor duda, no solo de formación, sino todo aquello que tiene que ver con la información que estáis recibiendo por parte de ese interlocutor tan importante como es la Confederación de todos los empresarios de la provincia de Jaén. Bueno, pues la información, el asesoramiento y el acompañamiento de todas y cada una de las empresas, independientemente del sector al que se dedique, pero sí que es cierto que ese aliado tan importante que tenemos nosotros como institución, como es la Confederación de Empresarios, hace. Y bueno, pues que todos y cada uno de vosotros tengáis toda esa información, tengáis toda la formación que sea necesaria, bueno, pues para intentar competir de la mejor manera posible en este difícil mundo productivo, ¿no? Y bueno, pues dicho esto, poco más. Son muchas las iniciativas que estamos realizando y llevando a cabo con la Confederación de Empresarios. Sí me dispongo a que cuando terminéis intentar ver qué necesidades, qué inquietudes, qué problemas podemos abordar en el ejercicio 2025, porque no os quepa la menor duda que todo esto lo hacemos para vosotros y por vosotros, y en la medida de nuestras posibilidades vamos a intentar que toda esa información y toda esa formación se pueda tener en el momento para que seamos mucho más competitivos, que en definitiva, bueno, pues eso va a redundar en esa colaboración que siempre tenemos, en generar más oportunidades, generar más empleo
y, por supuesto, mayor riqueza en nuestra provincia. A eso es lo que nos intentamos dedicar diariamente y vosotros sois parte de, bueno, de ese objetivo, ¿no? De culminar ese objetivo que, bueno, pues que entre todos podremos conseguir en la provincia. Sin más, dos cosas. Una de ellas, felicitar y, por supuesto, poner en valor el gran trabajo que está desarrollando, al menos desde que yo lo conozco, hace ya cinco años, de la Confederación de Empresarios, de todo y cada uno de sus miembros. Está siempre presente en todas las cuestiones que tienen que ver con el sistema productivo de esta provincia y eso es importantísimo, es muy importante que tengamos a ese interlocutor válido para ello. Y en segundo lugar, pues desearos a todos, bueno, pues una feliz Navidad y por supuesto un muy próspero, fructífero en cuanto a nivel empresarial y también personal, que el 2025 pues venga cargado de buenas noticias, de buenos proyectos y sobre todo de buenas iniciativas que podamos compartir y poner en marcha en este foro, en cualquiera de los que normalmente nos encontramos. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, Luis Miguel. Y una vez finalizada la presentación y ya entrando en la materia de esta jornada, le voy a pasar la palabra a Rafael Cobo, director de consultoría en Marwen, que nos va a tratar sobre el análisis de resultados de este proyecto. Rafa, cuando quieras. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Nada, en primer lugar, agradecer a la Confederación de Empresarios de Jaén pues, la confianza depositada en nosotros, en Marwen, para llevar una parte, una de las partes técnicas del proyecto y también, como no, a la Diputación de Jaén pues, por apoyar este tipo de iniciativas, ¿vale? Bueno, voy a compartir la pantalla porque quiero mostraros una diapositiva. Confirmadme que se ven, por favor. Vale. Estupendo. Sí, sí. Vale. Bueno, pues nada, como ha comentado antes Bartolomé, pues el proyecto se llama Jaén Deja Huella y yo voy a dar las conclusiones del proyecto de la parte de la almazaras, ¿vale? Que es la que hemos desarrollado nosotros. Bueno, en principio, los objetivos del proyecto fueron determinar la diferencia en el impacto ambiental entre las empresas participantes mediante la comparación de emisiones, ¿vale? Esto, al fin y al cabo, lo que es calcular la huella de carbono. En segundo lugar, fue evaluar la relación entre los factores económicos y la sostenibilidad de la empresa. En tercer lugar, proponer mejoras para reducir la huella de carbono. Y por último, proporcionar una visión integral del sector para fomentar la sostenibilidad, ¿vale? Nosotros aquí lo que hemos hecho ha sido escoger tanto almazaras más grandes como más pequeñitas, ¿vale? Para ver un poquito cómo estaban ambas en cuanto a sostenibilidad. Las fases del proyecto, en primer lugar, nosotros lo que hicimos fue escoger una serie de empresas participantes. Hemos elegido a un total de 6 empresas. 6 empresas son las que han participado en el proyecto. Se recoge la información, se calcula su huella de carbono y se hace una memoria, ¿vale? En tercer lugar, una vez que tenemos ya la memoria hecha, pues se hace un informe de medidas para reducir la huella de carbono personalizado para cada una de las empresas. Luego también lo que hemos hecho ha sido un análisis comparativo entre todas las almazaras y por último hemos hecho una investigación acerca de los sumideros de carbono, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos dimos cuenta de un proyecto aquí en Córdoba de cultivo a carbono por la empresa Balan y bueno, pues nos pusimos en contacto con ellos y bueno, pues ya nos comentará el compañero Gonzalo pues un poco en qué consiste este proyecto, ¿vale? Las empresas participantes pues, han sido Aires de Jaén, Aceite Vallejo, Encinas de Montequinto, que es una pequeña almazara ubicada en el término municipal de Jabalquinto, que pertenece a Aceite Vallejo, Melgarejo, Oleícola Jaén y Picualia. Bueno,
os explico un poco el tema de la huella de carbono, aunque ya entiendo que lo conocéis todos. La huella de carbono es la contabilización total de las emisiones, ¿vale? De una empresa, de una organización o incluso de un evento. Tiene tres alcances. El alcance 1 son las emisiones directas, que pueden provenir tanto de fuentes de emisión fijas como móviles. Fijas, por ejemplo, por una caldera, y móvil, pues un vehículo de empresa, ¿vale? En el alcance 2 lo que tenemos mayormente son emisiones indirectas, que, como puede ser la electricidad, ¿vale? Y por último, el alcance 3, que serían otras emisiones indirectas, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es calcular el alcance 1 y el alcance 2. Y lo hemos calculado bajo bajo el estándar europeo, la ISO 14064, ¿vale? Y bueno, aquí estoy viendo en este gráfico el análisis comparativo de toda la almazara. Si veis que en primer lugar está Oleícola Jaén, es porque esta empresa no está tan electrificada, es decir, utiliza mucho gasóleo A, ¿vale? Y también tiene mucho que ver el tema del transporte. Tiene un total de 70,43 toneladas de CO2, ¿vale? Aquí están incluidas tanto las emisiones fijas como la de combustión móvil, ¿vale? De todas esas emisiones, las fuentes de emisión tenemos que mayormente está el gasóleo A, ¿vale? El gasóleo B solamente ocupa un 7%, y el gasóleo B, la almazara lo suelen utilizar para el tema de grupos electrógenos, maquinaria agrícola y demás. Y vemos un 5% que es de biomasa. La biomasa es súper importante que la almazaras la utilicen, porque tiene el factor de emisión es muy pequeño, y entonces, bueno, hace que el proceso de la elaboración del aceite de oliva pues sea genere muchísimas menos emisiones, ¿vale? Y bueno, aquí pues para lo que la utilizan la biomasa, pues para generación de calor, ¿vale? Si comparamos las emisiones del alcance 2, vemos que Oleícola Jaén y Picualia son las que más emisiones de alcance 2 tienen, es decir, más consumo de electricidad. ¿Por qué se produce esto? Pues porque realmente son las que más aceite de oliva producen, ¿vale? Entonces, es una relación totalmente directa. Por ejemplo, Emilio Vallejo está casi la tercera por abajo. Mm, tiene mucho que ver que cuentan con instalaciones fotovoltaicas. Tienen dos instalaciones fotovoltaicas, creo que son de 50 kilovatios cada una en Marto y otra en Torredonjimeno. Entonces, bueno, eso hace que tengan menor dependencia eléctrica y que sus emisiones pues sean más bajas, ¿vale? Bueno, y en último lugar pues tenemos Encina de Montequinto y Melgarejo, que bueno, también al tener menos producción, pues, pues claro, pues también tienen menos consumo de electricidad. Si nos vamos a la suma total de la huella de carbono, es decir, alcance 1, alcance 2, vemos que Oleícola Jaén y Picualia pues son las que más huella de carbono tienen, ¿vale? Que tú tengas más huella de carbono que otra empresa no quiere decir que estés haciendo las cosas peor. Como he comentado, al fin y al cabo, de lo que depende es de la actividad productiva que esa empresa tenga. En último lugar, vemos a Encina de Montequinto, os digo, una almazara muy pequeñita que hay, pero también tiene esta peculiaridad de que tiene tan poca huella de carbono, porque es verdad que mucho del aceite que se produce allí no lo producen directamente aquí, sino que se lo llevan a otra almazara, ¿vale? Entonces, bueno, es por eso. Y ya, sobre todo, lo más importante es, como son datos brutos, es un poco pues traernoslo a nuestro terreno. Entonces, lo que hemos hecho son una serie de ratios por producción. Hemos hecho ratios por producción, por facturación, por empleado, pero para mí, y bueno, y creo que compartiréis mi opinión, el más importante es el de producción, ¿vale? Aquí si por ejemplo vemos el ratio de producción de Oleícola Jaén, la interpretación es la siguiente.
es que por cada millón de kilos de aceituna que produce, pues genera un total de 12,91 toneladas de CO2, ¿vale? Luego, por otro lado, Picualia, pues por cada millón de kilos que produce, pues 13,9 toneladas. Mayormente, ya os digo, cuanto más electrificada esté una fábrica, mejor porque será más eficiente. Y si tienen y se utilizan biomasa para el proceso térmico, mucho mejor, ¿vale? Luego, sin embargo, si lo miramos por facturación, pues Emilio Vallejos genera, perdón, 1 tonelada de CO2 por cada millón de euros, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que aquí, claro, tendría que haber mucho el punto de vista económico, es decir, eh, este ratio a mí no me gusta tanto como el de producción porque justamente lo que pasa es eso, que una empresa, la actividad se centra en la operativa del proceso de fabricación, pero económicamente la empresa pues, puede generar beneficios por otro lado. Entonces, bueno, por eso me gusta mucho más el de producción que el de facturación, ¿vale? Y luego ya, por último, en lo que respecta a las medidas, hemos identificado que sobre todo se tiene que optimizar e incluir el uso de biomasa para el proceso térmico. En segundo lugar, es muy, muy, muy importante que si no se utiliza energía renovable, pues que se utilice porque reduce muchísimo las emisiones. Otra alternativa a la energía renovable es contar con comercializadoras de electricidad cero emisión. Es decir, que, por ejemplo, si nos vamos a Endesa, por ejemplo, el factor de emisión de Endesa es 0,265, creo, si no me equivoco. Pero si nosotros contamos con una comercializadora que la electricidad provenga de una fuente de energía renovable y tenga su certificado de garantía de origen, bueno, pues al fin y al cabo las emisiones serían cero, ¿vale? Y luego, por último, mejorar el control de los consumos e identificar el equipo consumidor de energía. Sí que es verdad que nos ha costado bastante trabajo este tema, es decir, todas las almazaras no tenían el control de consumo hecho de manera eficiente. Entonces, para evitar que haya, pues, para un mejor control de los consumos, es súper importante pues, que se creen pues, sus típicas tablas de Excel y demás y que lo tengan bien identificado el equipo y el consumo, ¿vale? Porque sí que es verdad que nos hemos dado cuenta que queda un trabajo por hacer ahí para que sean más pulcros, ¿vale? Por llamarlo de alguna forma, en ese control de consumo, ¿vale? Entonces, bueno, nada, estas han sido un poquito las conclusiones que hemos extraído de este proyecto en el sector de la almazara, ¿vale? Así que nada, doy paso a mi compañero Manuel y nada, muchas gracias a todos por asistir y que paséis una feliz fiesta. Muchas gracias, Rafa. Y ahora, como ha dicho él, damos paso a Manu Castillo para la siguiente parte del análisis en otros sectores. Cuando quiera, Manu. Hola, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, como ha comentado el compañero anteriormente, quería empezar, bueno, agradeciendo en primer lugar a la Confederación de Empresarios de Jaén y a Diputación de Jaén, ¿vale? Porque desde mi punto de vista creo que son dos entidades que están haciendo mucho, que se están involucrando muchísimo y hace falta trabajar mucho y seguir avanzando y profundizando en todo el tema porque tenemos muchísimas industrias, tenemos muchos sectores en los que se puede trabajar y en los que se puede seguir avanzando en fin, para conseguir reducción de emisiones de CO2, ¿vale? Y reducir la huella de carbono, que en definitiva es lo que al final estamos persiguiendo con este proyecto. Bueno, pues de la misma filosofía que he hecho desde Marwen, nosotros
hemos estado analizando la huella de carbono, no de un sector concreto, sino que nos hemos ido a 3 sectores diferentes. El objetivo que hemos seguido, en primer lugar, se han seleccionado 3 empresas de 3 sectores diferentes, de las cuales hemos tomado una serie de datos y hemos cuantificado todas las emisiones que han tenido. Tanto desde el punto de vista de consumos eléctricos como otros consumos que pudieran haber tenido, por ejemplo, transporte y demás, ¿vale? Se ha calculado de cada una de ellas su huella de carbono y se han analizado de manera independiente cómo han influido estas emisiones, incluso se han comparado con años anteriores. Ahora veremos algunos ejemplos para ver qué es lo que ha ocurrido. Y por último, una vez analizados las 3 empresas, lo que hemos hecho ha sido proponer una hoja de ruta que puede ser puesta en común para todos los sectores en conjunto. En cualquier sector en cualquier sector productivo se puede poner en común esta hoja de ruta. Entonces nos puede servir para poder ir avanzando en esa descarbonización, en esa reducción de la huella de carbono. Vale, pues continuando con lo siguiente. Vale, por aquí estamos. Vale, los sectores que se han analizado, en primer lugar ha sido el sector del plástico. Entonces hemos contado con una empresa como podría ser Envases Soplados. Hemos utilizado también el sector alimentario con una fábrica que tenemos en Jaén, la fábrica de Family Biscuit, y con el tema de logística alimentaria, alimentación, con la empresa de Luis Piña S.A., ¿vale? A todo ello se le ha utilizado el mismo proceso y la metodología que se ha seguido, básicamente, bueno, ha sido utilizar estándares de recogida de datos y estándares para calcular esas emisiones. Para verlo de forma más sencilla, aquí podemos ver un poquito las fases que hemos dividido nosotros todo nuestro trabajo para cada una de esas empresas. Hemos empezado con una fase 1, una fase inicial en la cual hemos visitado a esas empresas, nos han facilitado toda la documentación y hemos tomado todas esas emisiones, tanto directas como indirectas. De esos valores que se nos han facilitado, hemos entrado en la fase 2, calculado la huella de carbono de cada una de ellas. En una fase 3, lo que hemos hecho a partir de esa huella de carbono, pues obviamente analizar esos resultados. Analizar no simplemente qué es la huella de carbono, sino por qué han tenido esa huella de carbono. Incluso lo hemos comparado con años anteriores. Por último, hemos llegado a una fase 4, donde hemos establecido una hoja de ruta para cada sector, para cada empresa. Y en una fase 5, lo que hemos detectado es que esa hoja de ruta que hemos trazado, que hemos marcado de manera individual, se podía hacer de forma común. Es decir, podíamos extrapolarlo a otros sectores, ¿vale? De ahí que hayamos hecho una común para poder extrapolar. Bueno, entrando en la toma de datos, como ya he comentado anteriormente, no voy a entrar tampoco en mucho detalle. Se han analizado, igual que ha ocurrido en los casos, como comentaba Marwen, se han analizado desde consumo eléctrico, que es lo que principalmente hemos tenido en estas empresas analizado, y también otra serie de consumos que implican unas emisiones, como pueden ser los derivados de vehículos, de flotas de vehículos que tienen las propias empresas que hemos analizado, ¿vale? Como decía, hemos calculado la huella de carbono aplicando una serie de fórmulas, pero partiendo siempre de esos datos que se han consumido, ¿vale? No voy a entrar en mucha profundidad. Y por último, bueno, hemos analizado esos resultados. Para ver ese análisis prefiero irnos directamente a esta gráfica que hemos hecho en primer lugar, viendo esos consumos, esas comparativas de consumo energéticos que han tenido cada una de ellas, pero más interesante me parece, como es obvio, las emisiones que han tenido cada una de ellas, ¿vale? Vemos que son empresas, al final son empresas con consumo bastante importante y con unas emisiones muy importantes. Igual que se decía anteriormente, el hecho de que una empresa tenga unas emisiones de CO2 elevadas no quiere decir que sea mejor o peor. Aquí es cierto que no podemos comparar, no podemos hacer una comparativa entre ellas, ya que pertenecen a sectores
diferentes. Cosas que sí nos quedan claras, si nos vamos, por ejemplo, al sector del plástico, obviamente son una industria que utiliza unos procesos que consumen muchísima energía. Por tanto, ese sector va a tener unas emisiones de CO2, una huella de carbono mucho más elevada que otro tipo de sectores. Como anteriormente, nosotros hemos calculado la huella tanto para 2023 como para 2022, es decir, los 2 años anteriores. ¿Por qué hemos hecho esto? Pues por una cosa muy, muy sencilla. Vamos a centrar en el sector del plástico, en este caso envases soplados, y vemos que tenemos una diferencia bastante importante entre el año 2022 y 2023, ¿vale? Un sector que funciona de una manera muy similar en los 2 años, una producción muy similar en los 2 años, pero ¿qué ocurre? Esa diferencia viene asociada a la instalación de o a la puesta en marcha de una instalación fotovoltaica de autoconsumo. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues algo que formará parte de propuestas de mejora. Ya estamos detectando que el simple hecho de montar o aplicar o implantar la tecnología renovable nos va a hacer que obviamente reduzcamos las emisiones de CO2. Es algo como el lógico común, ¿vale? Lo hemos querido plasmar en esta industria que en 2022 o de 2023 implantó una nueva instalación, por tanto ha reducido sus consumos de energía y por tanto la emisión. Es algo que vamos a poder extrapolar sin ningún problema a cualquier tipo de sector. Cualquier tipo de sector queda demostrado que si implantamos tecnologías renovables, energías renovables, pues vamos a reducir esas emisiones, ¿vale? Por otro lado, si nos vamos a Family Biscuit y Luis Piña, pues obviamente tienen unos consumos, unas emisiones de CO2 muy similares en los 2 años, ¿vale? Por tanto, no se ve claro, aquí no quedaría claro o no tenemos demostrado de un año a otro la comparativa con fotovoltaica y sin fotovoltaica, ¿vale? Pero bueno, simplemente destacar ese detalle, ¿vale? Por último, y como conclusión de todo esto que hemos analizado en las diferentes empresas, ¿qué planteamos? Se plantea establecer una hoja de ruta que, insisto, puede ser aplicable a cualquier empresa de cualquier sector, ¿vale? Eh, Nosotros hemos estructurado esa hoja de ruta en una serie de fases, ¿vale? Hemos establecido lo que sería una primera fase, la fase de diseño de estrategia y planes planes de acción, ¿vale? Que sería coger cada una de esas empresas, llevar a cabo un estudio y en ella, pues bueno, ir analizando qué acciones vamos a llevar a cabo. Acciones como sustituir o ir implementando las tecnologías, las energías renovables, energía fotovoltaica, energía biomasa, sustitución de sistemas de producción de frío o de calor, ¿vale? Dependiendo de los procesos que vayamos a tener. Una fase que hemos establecido entre 6 y 18 meses. Iremos implantándolo, se puede ir implantando, ¿vale? Tendríamos una fase de implementación y monitorización, ¿vale? Que sería una fase en la que nosotros implementamos esas instalaciones, o sea, esas nuevas tecnologías y además monitorizamos, ¿vale? Hablo de monitorización porque es un aspecto clave. Está bien conocer cuánta energía consumimos, por tanto, cuántas emisiones de CO2 vamos a tener, pero es fundamental saber dónde se está consumiendo esa energía, es decir, partir o dividir más bien para poder controlar en qué parte de nuestro proceso se está yendo la energía. Esto nos va a permitir poder optimizar, por ejemplo, una maquinaria. Podemos ver que estamos teniendo un consumo muy importante en una línea de producción concreta y esto nos puede llevar a que haciendo un análisis nos puede llevar nos puede dar lugar a que en un análisis en un estudio de viabilidad que sea rentable para nosotros y por tanto que reduzcamos las emisiones de CO2 sustituyendo esa línea de producción por una línea de producción mucho más eficiente, ¿vale? Eso es algo fundamental, lo vamos a sacar siempre de esa monitorización. Y por último, una fase de consolidación y optimización, es decir, ya hemos dado qué es lo que necesitamos en nuestra industria, en nuestras instalaciones, hemos sustituido o hemos implementado tecnologías renovables o hemos sustituido nuestros equipos por unos equipos más eficientes, se está consolidando y lo que estamos haciendo ya es ir optimizando. Vamos a ir yendo a las cosas más pequeñitas para ir
mejorando, ¿vale? En definitiva, y bueno, como conclusión a todo esto, pues que obviamente resulta fundamental medir la huella de carbono, conocer nuestra huella de carbono y seguir una hoja de ruta, trazar esta hoja de ruta, la cual vamos a ir identificando acciones que podemos ir llevando a cabo para poder ir reduciendo la huella de carbono. Vuelvo a terminar con lo que decía al inicio. En Jaén, desde la Confederación de Empresarios de Jaén, desde Diputación, se está trabajando mucho en esto y creo que esta es la línea que tenemos que continuar en Jaén, trabajando para mejorar todo esto y seguir reduciendo nuestras emisiones de CO2. Y sin más, pues esto sería todo. Bueno, pues muchas gracias, Manu. Tanto tú como Rafa nos habéis dado un análisis de los resultados del proyecto en esta primera parte de la jornada. Y ahora pues vamos a dar paso a Gonzalo, que es consultor en proyectos de carbono en Balan Agriculture, que nos va a hablar sobre los sumideros de carbono para la solución. Gonzalo, cuando quieras. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, daros las gracias a tanto la Confederación de Empresarios como la Diputación de Jaén por invitarnos a esta jornada y que consideramos tan necesaria, y daros la enhorabuena también por el proyecto. En segundo lugar, disculparme o pedir disculpas porque, bueno, esta mañana he tenido problemas técnicos con la cámara y no podré iniciar el vídeo, así que por esa parte pedir disculpas. Para empezar, nosotros, para quien no nos conozca, nosotros yo vengo de Balan, una empresa de agricultura que se dedica a la agricultura de una forma integral. Nosotros principalmente entregamos proyectos llave en mano, temas de plantaciones, riego, etcétera. Y concretamente desde el departamento de Nature, estamos trabajando de los compañeros de Nature, se ha puesto en marcha el programa Cultiva Carbono, que es un programa para la mejora de la biodiversidad y la salud de los suelos agrícolas, en el que implementamos soluciones basadas en la naturaleza dentro de las propias fincas, en el que a través de esas soluciones se inician proyectos, se promueven proyectos de protección del clima y para proveer crédito de carbono. Que ahora pasaremos un poco a explicar qué es lo que es todo esto, que sé que últimamente está en boca de muchas personas y que desde la Unión Europea también se está fomentando bastante, y ahora pasaré un poco a explicar todo esto. Pero antes, nada, pues una pequeña presentación de lo que es Balan y un poco de nuestro programa. Simplemente es que desde el programa Cultiva Carbono para la generación de esos créditos o para favorecer esa absorción de carbono en el suelo agrícola, nosotros apoyamos y asesoramos a los agricultores a través de prácticas de agricultura regenerativa. Y si así más o menos con esta presentación pasamos a lo que es la captura de carbono en sí, o lo que viene siendo el programa de Cultiva Carbono en sí, que todo esto es complementario a todo lo que han estado comentando los compañeros antes, pues, a la huella de carbono de las industrias. Digamos que una forma de descarbonizar esa parte industrial, tanto como en industria agroalimentaria como en otro tipo de industria, sería a través de la compensación de esa huella de carbono a través de proyectos de agricultura regenerativa, es decir, proyectos en el que se apliquen una serie de prácticas que favorezcan la absorción de carbono. Y esa absorción de carbono sumada a la huella de carbono del propio campo, es decir, a las emisiones que se generan propias de la actividad agrícola, la diferencia entre esas absorciones y esas emisiones es lo que se conoce como nuestro balance de carbono. Ese balance de carbono es lo que entendemos como captura de carbono basada en la naturaleza. Y aquí tenemos dos caminos que están aquí reflejados, que sería el carbon offsetting, que sería los créditos de carbono. Ese balance que he explicado genera una serie de toneladas. Cada tonelada de carbono que nosotros obtenemos de ese balance se convierte en un crédito de carbono. A través de una serie de metodologías, una serie de estándares, se convierte en un crédito de carbono que nosotros después ponemos en el mercado, y que ese crédito de carbono tiene su valorización. Dependiendo de diferentes estándares,
valdrá una cosa o valdrá otra. Y después las empresas que quieran acceder a compensar sus emisiones compran ese crédito de carbono y se lo imputan a su contabilidad de carbono. Y después tenemos otra vía que es el carbon insetting, que son soluciones dentro de la cadena de valor, es decir, nosotros en origen ya calculamos nuestro balance de carbono, que por norma general en cultivos leñosos es negativo, es decir, tenemos absorciones y esas absorciones las vamos integrando dentro de nuestro producto para que al final de nuestra cadena de valor las absorciones en origen ya nos aporten esa compensación. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Con esta diapositiva. Aquí a la izquierda podemos ver lo que sería la compensación de carbono, que es lo que he comentado, el crédito de carbono en sí, en el que nosotros aplicamos unas prácticas, generamos a través de una metodología, calculamos y registramos nuestro balance de carbono en la finca, en la explotación, y generamos nuestro crédito de carbono. Y después tenemos la inserción de carbono, el carbon insetting en la parte derecha, en el que el agricultor, aquí en esta parte, la parte azul más oscura sería nuestras emisiones y las azul más clarita serían nuestras absorciones, ¿no? Entonces, como ahí vemos toda la cadena de valor, vemos como tenemos unas absorciones que se van a ir descontando por las emisiones producidas por la almazara, por el transporte, por el envasado, por el comercializador y por el distribuidor, hasta poder llegar a un producto neutro en carbono o que absorba carbono a través de las absorciones producidas en campo. Bueno, aquí un poco los pros y los contras de la generación de los créditos de carbono y de los dos caminos que he ido comentando, porque ya os digo, es como que los créditos de carbono están en boca de todos últimamente, el tema de cultivar carbono están en boca de todos últimamente, pero a mí me gusta resaltar que hay dos caminos que es importante que los tengamos en cuenta porque cada uno tiene sus pros y cada uno tiene sus contras. Por ejemplo, uno de los pros que tiene la compensación de los créditos de carbono es que la rentabilidad económica prevista es mayor que la rentabilidad económica en un proyecto de inserción, porque tiene una valorización, el crédito de carbono en sí, que eso después nos repercute a nosotros directamente. Con el carbon insetting, nosotros lo que vamos a poder es poner en el mercado un producto con un valor añadido de neutro en carbono. Entonces, digamos que la rentabilidad económica sería de poner en el mercado un producto con un precio un poquito mayor por tener ese valor añadido. Claro, y luego en los créditos de carbono, también se me ha olvidado comentarlo, pero estamos operando en un mercado voluntario en el que hay mucha variabilidad de precios del crédito, en función a cómo esté el mercado. Es como una bolsa de acciones, pues el mercado voluntario de crédito de carbono ocurre prácticamente lo mismo. Y esto nos exige una serie de condiciones contractuales que en el proyecto de inserción no nos exige, puesto que no estamos atados a ningún tipo de metodología concreta para poder generar esos créditos. Bueno, una vez contado esto, una pequeña introducción de cómo funciona el tema de la captura de carbono y os vamos a comentar un poco cómo trabajamos. En este proceso, para poder generar el crédito de carbono como para poder obtener nuestras absorciones en campo para los proyectos insetting, es necesario establecer una línea base, es decir, un punto de partida en el que nosotros vayamos mejorando año tras año. Es decir, nuestra línea base sería una fotografía de los últimos 3-5 años de las prácticas agrícolas que se han ido realizando en el campo y veamos cuántas emisiones y cuántas absorciones han tenido esas prácticas agrícolas. ¿Cuál es nuestro balance de carbono? A partir de ahí calculamos el año siguiente y tenemos que ir
reduciendo tanto en las prácticas, reduciendo las emisiones, tanto por las prácticas, es decir, consumo de combustible, como han comentado antes los compañeros, alcance 1 hay que ir reduciéndolo, consumo de electricidad, alcance 2 hay que ir reduciéndolo, por ejemplo, el alcance 3, que ya nos meteremos un poquito más adelante, también habría que ir reduciéndolo. Entonces, habría que ir reduciendo esas emisiones y luego habría que ir poniendo sobre la mesa otra serie de prácticas que aumenten la absorción en suelo y en planta de nuestra explotación para poder así ir mejorando año tras año nuestro balance de carbono. Y una vez que se emite ese crédito, ya lo ponemos a la venta, se cobra y se pone a disposición del agricultor. En todo este proceso, nosotros tenemos un técnico, bueno, en este caso desde el Departamento de Natura tenemos un técnico que se encarga de poder implantar esas prácticas que muchas veces son complejas en campo y al final poder ir mejorando ese balance de carbono año tras año. Como he dicho, hay como mucho revuelo en todo esto de los mercados de carbono, sobre todo en agricultura. Recientemente, en noviembre, salió la nueva normativa en la que se establecían los criterios que tenía que tener la metodología de captura de carbono en agricultura. Y bueno, nosotros trabajamos con esos criterios, que simplemente la Unión Europea lo que ha dicho es que necesitamos un modelo de cuantificación robusto, que la cuantificación de ese carbono en suelo y en planta sea a través de los parámetros del panel interdocumentado de expertos del cambio climático, que la adicionalidad que genera esos proyectos, con adicionalidad nos referimos a la mejora año tras año de las prácticas que absorben carbono o reducen emisiones, tengan que estar por encima de los criterios legales que ya establece cada país. Por ejemplo, la PAC aquí nos exige que tengamos un tanto por ciento de cubierta. A nosotros, para mejorar nuestra absorción de carbono, tendríamos que estar por encima de ese tanto por ciento que nos exige la PAC. Que el almacenamiento sea a largo plazo, es decir, nosotros no podemos aplicar prácticas que nos vayan a absorber carbono de un año para otro. Nosotros necesitamos asegurarnos de que esa absorción es permanente, por lo menos vamos a estar más de 10 años con esa absorción y que el programa sea sostenible en sí. Nosotros trabajamos a través de eso, con esos criterios, planteamos un modelo en el que cuantificamos los beneficios climáticos de la explotación, al final pues, a través de los datos de la gestión propia de la explotación, una monitorización remota, análisis de suelos. Con monitorización remota me refiero a fotos a través de tratamiento de imágenes de satélite, podemos ir controlando un poco cómo va variando ese carbono tanto en suelo como en planta. Como ya lo he comentado antes, la línea base sería un mínimo de 3 años, de 3 a 5 años, preferiblemente los 5 años. Todo esto va respaldado por una responsabilidad en el que el agricultor, tanto el agricultor como Balan, se establecen unos mecanismos de riesgo para que, a través de diferentes contratos, para que en el caso de que si nosotros hemos absorbido cierta cantidad de carbono, si ocurre cualquier fenómeno que libere ese carbono a la atmósfera, tengamos un respaldo detrás para poder cubrir ese carbono que se ha liberado. Y luego, por supuesto, pues todos los beneficios ecosistémicos de implementar unas prácticas que favorecen tanto la salud del suelo como la biodiversidad. Hablar un poco de las prácticas que se aplican en el campo para poder mejorar nuestro balance, es decir, al final aumentan, por lo menos los beneficios de las prácticas de agricultura regenerativa, que son las prácticas que aplicamos en campo, como puede ser la captura de carbono, la biodiversidad y la reducción de emisiones, y la protección ante la sequía, que también es importante resaltar. Entre las prácticas de agricultura regenerativa que estamos aplicando, por lo que he comentado, para aumentar la biodiversidad, aumentar la captura de carbono y reducir las emisiones, aquí están unas cuantas, como pueden ser las cubiertas vivas, las fuentes de energía renovables, cambiar el consumo renovable a través de placas solares o energía renovable, o directamente cambiar el suministro de esa energía, de ese comercializador a un comercializador renovable, también nos ayuda a reducir esas emisiones.
uso de microorganismos también, que es algo que estamos utilizando, en lugar de utilizar fertilizantes inorgánicos que tienen muchas emisiones, utilizamos ciertos microorganismos que descomponen que disponibilizan esos nutrientes en lugar de fertilizantes inorgánicos. Una vez tenemos esto más o menos en nuestra cabeza, claro, cómo funciona un poco, vamos a ver cómo, o más específicamente, cómo se desarrollan los proyectos de absorción de emisiones. Nosotros de Balance somos el promotor, que directamente el que calculamos y nos ponemos en marcha todo lo que viene siendo la recogida de datos, el cálculo y toda la gestión con los distintos proveedores y distintos estándares. Trinity sería el estándar mediante el cual se registra el crédito de carbono. Hay diferentes estándares, pues el principal que opera en agricultura sería Trinity. Se verificaría a través de un verificador independiente, como puede ser EQA, y se vendería a través de diferentes marketplaces, como puede ser Climatetrade, Calirio o CICER. Esto es un poco el proceso así a gran escala que nosotros estamos trabajando. Ahora, los proyectos tienen sus características. Como he comentado antes, tienen que tener unas características concretas para poder ofrecer ciertas garantías o las garantías que Europa ha sacado en la última normativa. Nosotros tenemos ese mecanismo de riego del 20% de los créditos que se generan, lo mandamos a un buffer, a un mecanismo en el que ese 20% lo guardamos por si en el caso de que ocurra cualquier tipo de incidencia que libere carbono a la atmósfera, podamos suplir en el mercado a las personas, a las empresas que han querido compensar sus emisiones, se compense con ese 20% que lo tenemos guardado año tras año. La línea base, como ya os he comentado, y el alcance de los cálculos a los que nosotros llegamos. Nosotros calculamos el alcance 1, el consumo de combustible, y la aplicación de fertilizantes nitrogenados, que aquí también se mete el alcance 1, el alcance 2, que sería el indirecto, la energía, y el alcance 3, digamos que esto es el cajón desastre en el que podemos meter todas las emisiones indirectas que entran o se producen en campo, como puede ser al usar fertilizantes o al usar productos fitosanitarios, la fabricación de esos productos fitosanitarios o de esos fertilizantes tiene unas emisiones en origen que también integramos dentro de nuestras emisiones. Entonces, aquí hacemos un análisis muy completo de las emisiones que tienen en campo. Y luego, por supuesto, las absorciones biogénicas, que son las absorciones de plantas, de las leñosas concretamente, y las absorciones en suelo. También cuantificamos los beneficios que tiene para la biodiversidad a través de diferentes prácticas y monitoreamos este proyecto mínimo unos 10 años. Lo monitoreamos a través de análisis de suelo, de teledetección y la contabilidad anual de la aplicación de productos fitosanitarios y fertilizantes. Y luego lo que comentaba antes, se nos exige la adicionalidad o se exige la adicionalidad de las prácticas de agricultura regenerativa por encima de los umbrales marcados por la ley. Y comentamos un poco nuestros proyectos, que es lo que estamos trabajando. Nosotros estamos, sobre todo nos centramos en cultivos leñosos, principalmente almendro y olivar, vamos, sobre todo olivar, almendro tenemos, pero tenemos en proporción tenemos menos que olivar. 4 proyectos así de forma grande, que sería Madroñeros, Mesto y Cultiva Carbono 23 en España y Cultiva Carbono 24 en España y Portugal, en el que aproximadamente en cálculo hemos evitado unas 65.000 toneladas capturadas desde el año 2018 hasta 2022. Esas líneas bases, esas contabilidades de líneas bases, hemos capturado unos 65.000 toneladas de CO2 y año tras año, con las prácticas de adicionalidad implementadas en estos proyectos, estamos en torno a las 12.000 toneladas de CO2 anuales. Y bueno, comentar un poco, que os pilla un poco más de cerca que cuando no iba donde era. Así, nosotros tenemos un proyecto bastante importante en Jaén, de bastante hectáreas, unas 1.000 hectáreas,
que se incorporó al programa Cultiva Carbono en el año 2022. En el año 2022. Y en él se calcularon sus línea base, se estableció una fotografía de su línea base de los últimos 5 años y a partir de ahí ellos tuvieron año tras año en esa línea base, tuvieron unas asociaciones en concretas en la explotación y a partir de ahí se iba mejorando. ¿Cómo se iba mejorando? Bueno, aquí se ve un poco el cartelito de la certificación de esas opciones y del balance total. Y es lo que digo, año tras año se han ido, pues, tanto aumentando las cubiertas vegetales en el metro, reduciendo los fertilizantes nitrogenados por otro tipo de fertilizantes orgánicos, como pueden ser microorganismos o algas que disponibilizan el consumo, los nutrientes que hay en el suelo, en lugar de tener que hacer ese aporte nitrogenado que tanto emisiones de CO2 tienen. Se incorporaron espacios de biodiversidad también para poder, digamos, mejorar toda la cadena trófica y esos servicios ecosistémicos, y se instalaron una serie de placas fotovoltaicas para reducir ese consumo de electricidad y ese alcance 2. Entonces, año tras año, el Metro ha ido mejorando su balance de carbono y ha ido emitiendo al mercado voluntario de los créditos de carbono, como ahí se ve en la placa, 7.000 toneladas de CO2. Aparte de esto, otras formas de, digamos, poder descarbonizar o una solución de descarbonización de nuestra industria, sobre todo agroalimentaria, es una huella de carbono de producto. Al final, es asociarle al producto en sí una huella de carbono a través de toda su cadena de producción, que tenemos varios proyectos en marcha también en referente a esto, y el más claro ejemplo es el aceite de oliva. Simplemente obtener desde el origen el balance de carbono de 1 litro de aceite de oliva, que al final, si nos vamos a campo, tenemos unas absorciones y a esas absorciones le vamos sumando las emisiones tanto de la almazara, del transporte, y, etcétera, etcétera. Y al final nos da un aceite de oliva con una huella de carbono negativa. Y la huella de carbono de la explotación en sí también es una fotografía de cómo nuestra explotación o nuestra finca, cuál es nuestra huella de carbono y cómo podemos ir reduciéndola, que, como he comentado antes, con las prácticas de agricultura regenerativa. Y al final, todo esto lo que hace es que podamos poner en el mercado un aceite de oliva con un valor añadido en sostenibilidad, en el que, bueno, pues el olivar absorbe CO2, promueve unos beneficios para la biodiversidad, mejora la salud del suelo y está en consonancia, pues, con los famosos ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que al final también nos importan, como puede ser el 13 la acción por el clima, o un trabajo digno, o la producción de alimentos responsables. Y nada, hasta aquí todo esto es lo que más o menos quería contar. Espero que os haya quedado un poco claro. En cualquier caso, si tenéis algún tipo de duda, estoy aquí para resolverla. Pues muchas gracias, Gonzalo. Por aquí, José Ramón en pregunta y respuesta había preguntado, para saber las emisiones, ¿se cuenta con algún proceso de certificación acreditado? No sé si alguno de los técnicos que había estado dando las charlas estáis por aquí para poder contestarle. Si no, luego yo por privado le resuelvo la duda una vez me ponga en contacto con vosotros. Bueno, Sí, Luis, si quieres le contesto. sí, ¿Le sí. contesto yo? Ujú. Sí, cuando quieras. Bueno, José Ramón, mira, pues nosotros no contamos con ningún proceso de acreditación, ¿vale? Normalmente, porque esta empresa no están obligadas a verificar su huella de carbono, ¿vale? Esto lo tienen que hacer entidades que estén acreditadas por ENAC
para ello, ¿vale? Entonces estas huellas de carbono no están verificadas, ¿vale? Y también había preguntado cómo se aplica en campo la fijación del carbono. Eso creo que Gonzalo lo va a explicar bastante mejor que yo, ¿vale? Sí, José Ramón, primero nosotros sí contamos con un proceso de certificación acreditado, porque para nosotros poder, digamos, más bien poder emitir esos créditos y poder decir que todo lo que estamos haciendo es verídico, nos exigen un proceso de certificación a través de una ISO. Una ISO 14064, que sería la metodología para certificar las emisiones de CO2, o a través de un protocolo de GHG, que también es algo similar a ISO, pero un poquito más laxo, pero al final nos exigen procesos de certificación. Y en cuanto a la pregunta de cómo se aplica en campo la fijación de carbono, hay dos formas de fijar carbono, o digamos que hay dos puntos donde se fijan carbono. Se fija carbono en planta a través de la respiración propia de la planta. El CO2 queda como biomasa leñosa. Ese tronco que nosotros vemos está hecho por esa materia orgánica, tiene CO2 en sí. Entonces, esa respiración de la planta ya absorbe carbono. Nosotros lo que al final también promovemos es que el crecimiento vegetativo de la planta también absorbe CO2. Entonces, es importante que la planta tenga una buena salud para que siga con una tasa de fijación de carbono importante, para no perder esa tasa de CO2, de fijación de CO2. Y luego, aparte, también tenemos absorción de carbono en suelo, a través de los diferentes procesos de mineralización de la materia orgánica. El CO2 también se fija. Entonces, al final, lo que intentamos no intentamos, sino aplicamos, son prácticas de agricultura regenerativa que favorezca el que haya más materia orgánica en suelo y que la planta tenga una buena salud para seguir teniendo esas tasas de fijación de CO2 tanto en suelo como en planta. No sé si contesta tu pregunta. Bueno, pues muchas gracias, Gonzalo. Ya para ir finalizando, pues daros las gracias de nuevo a los tres, tanto a Rafa como a Manu como a ti por haber dado forma al webinar y por estar dispuestos a ser parte del proyecto. Y ya nada, para finalizar os recuerdo que en la página web donde os inscribisteis se subirá el webinar y la presentación una vez me la pasen los compañeros. Y ya está, sin más. Agradeciendo vuestra asistencia desde la Confederación de Empresarios de Jaén, desear una feliz fiesta y un próspero año nuevo. Nos vemos la próxima.